¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos en el video 2 de este proyecto de mochila con flores. En el video anterior, en el 1, nos hemos quedado en la vuelta 7 con 5 puntos y un aumento, con lo cual al final tenemos 56 puntos y ahora empezamos con el video 2. En el video 2 vamos a continuar en nuestra vuelta número 8. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 6 puntos y un aumento, y al final vamos a tener 64 puntos. Así pues, vamos a empezar contando. Podemos contar los 6 puntos o como es número par, podemos hacer 3 para empezar, 2 y 3. Uy, que no he puesto el marcador, voy a ponerlo antes que se me olvide. Aquí regresamos 1, 2, 3 puntitos aquí. Hacemos un aumento, 1 y 2, y ahora sí, ya contamos 6. 1 y 2, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el aumento y esto lo vamos repitiendo hasta el final. Y acabaremos con 64 puntos cuando lleguemos aquí. Bien, estamos en la vuelta 9. Tengo aquí el marcador, me he adelantado un poquito. Tengo el marcador. En la vuelta 9 contamos 7 puntos y hacemos el aumento. Yo ya tengo aquí mis 7 puntos. Hago un aumento y vuelvo a repetir 7 puntos, un aumento a lo largo de toda la vuelta, y acabaremos teniendo 72 puntos cuando lleguemos al final. Asegúrense que se mantiene plana, ¿sí? Que tiende a encocarse. Yo sé que sí, que tiende a encocarse. Pero por eso cada vuelta podemos ajustar un poquito los puntos, abrirlos si es necesario, para que la base se mantenga plana. Y vamos con la vuelta 10. En esta vuelta vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Como el 8 es par, pues lo que vamos a hacer es que el primer aumento lo haremos después de 4 puntos. Vamos a dividir esa secuencia en 2. Entonces son 2 y 3, 4. Hacemos un aumento. Perdón, que se me va la luz. Hacemos aquí el aumento. Y ahora 8. 1, 2, 3. Contamos hasta 8, ¿sí? Tengo 7. Aquí 8. Hacemos aumento. Disculpen que mi voz está un poquito nasal. No estoy resfriada. Es la alergia. Aquí en esta parte del planeta ya estamos en primavera. Hay muchísimo polen en el aire. Y bueno, pues me afecta. Y soy un poquito congestionada, con mucho estornudo y tal, pero es alergia, no es nada grave. Bueno, pues así vamos a ir repitiendo 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento hasta llegar al final, que como aquí hemos dividido la secuencia por la mitad, pues claro, siempre nos quedarán aquí
4 puntitos restantes para completar la secuencia. Haremos el aumento y luego después 4 puntos que unidos a los 4 de inicio nos completan. Vamos a hacerlo. Ya hice mi último aumento y aquí nos quedan 4 puntitos por hacer para completar lo que antes hablábamos. 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos con la siguiente vuelta. La vuelta 11 van a ser 9 puntos, un aumento. Al final vamos a tener 9 puntos, 9 puntos, un aumento, 88. Perdón que me he perdido. 88 puntos. Bueno, no crean, es que cuando estoy aquí con tanto numerito y tanta vuelta me hago un lío. Bueno, pues vamos tejiendo, ¿sí? 9 puntos, un aumento, hasta completar la vuelta. Estamos en nuestra vuelta 12. Aquí lo que vamos a hacer son 10 puntos y un aumento. Entonces, como el 10 es par, pues vamos a empezar haciendo 5. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hacemos un aumento. A partir de aquí contamos 10. Vamos contando 10 y un aumento, 10 y un aumento. Al final nos van a quedar 5 puntos después del último aumento que hagamos para completar la secuencia. Porque como aquí hemos empezado haciendo 5 puntos, pues aquí nos quedarán otros 5 que completarán la secuencia de 10. ¿Bien? Y al final pues acabaremos teniendo 96 puntos. Vamos con la vuelta 13, donde vamos a hacer 11 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta pues vamos a tener 104 puntos. ¿Bien? Comenzamos la siguiente vuelta, donde ahora nos corresponden 12 puntos y un aumento. De nuevo, como 12 puntos es un número par, el 12, pues vamos a hacer 6 puntos. Haremos nuestro primer aumento. A partir de ahí, pues luego ya seguimos 12 puntos, un aumento, hasta completar la vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer aumento aquí. 1 y 2. Y ahora ya contamos 12. Vamos contando 12 puntos, un aumento hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí, pues haremos un aumento y nos quedarán 6 puntitos para completar. Y en este caso ya serán 112 puntos los que tendremos a todo alrededor de nuestra base. ¿Sigue estando plana? Eso es una lucha, es verdad. No siempre, a veces se nos encoca, es un poquito caprichoso el tema. Pero bueno, vamos vigilando vuelta a vuelta que se nos mantenga planita, ¿sí? En la vuelta 15 haremos 13 puntos y un aumento, y al final vamos a tener 120 puntos.
Hacemos el primero y marcamos. Y así vamos contando hasta 13. En la vuelta 16, donde haremos 14 puntos y un aumento, empezamos haciendo 7 puntos. Hacemos el primer aumento. Luego ya a continuación vamos contando 14 puntos y un aumento hasta el final. Al final, con 14 puntos y un aumento, pues tendremos 128 puntos. Y vamos con la vuelta 17, donde vamos a hacer 15 puntos y un aumento. Hacemos el primero y marcamos. Y ahora seguimos contando hasta tener 15 puntos, ¿sí? Al final de la vuelta, de haber repetido 15 puntos, un aumento, 15 puntos, un aumento, tendremos 136 puntos al llegar al final. En la vuelta siguiente, que será la vuelta 18, vamos a hacer 16 puntos y un aumento. Entonces lo que vamos a empezar haciendo 8 puntos, un aumento, luego seguimos ya con 16 y así 16, un aumento hasta el final, que haremos un aumento, el último, y luego nos quedarán otros 8 puntos por hacer. De esta forma vamos a terminar esa vuelta con 144 puntos. Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 19. En ella vamos a hacer 17 puntos, un aumento, y al final de la vuelta vamos a tener 152 puntos. Y ya para adelantar un poco, la siguiente vuelta será la vuelta 20. Entonces, en la vuelta 20 haremos 18 puntos. De nuevo, esos 18 los vamos a dividir. Y haremos 9 puntos, un aumento, y luego si continuamos con 18 puntos, un aumento a todo alrededor. Nuestro último aumento será 8 puntos, 9 puntos antes de finalizar la vuelta. Entonces haremos el último aumento, tejemos los 9 puntos y completamos secuencia. Y al llegar al final tendremos 160 puntos. ¿Bien? Bueno, ahí les dejo tarea. 2 vueltas. Vamos a hacer 2 vueltas. Y nos vemos. Bien, pues estamos ya en nuestra vuelta 21, que serían ya 19 puntos y un aumento. Entonces vamos a empezar aquí a tejer. El primer punto, como siempre, marcamos y continuamos contando 18 puntos más, ¿sí? Porque ya tenemos uno en el marcador, entonces serían 1 más 18, 19 puntos, un aumento, y al final del todo tendremos 168 puntos. En nuestra vuelta 22, como son 20 puntos y un aumento, pues aquí lo que tenemos son 10 puntos, hacemos un aumento y luego vamos a ir repitiendo 20 puntos, un aumento, 20, un aumento. Al final, a este lado nos quedará un aumento más 10 puntos que, unidos a estos 10,
pues completan la secuencia de 20 puntos y un aumento, con lo cual acabaríamos la vuelta con 176 puntos. Y así es como va nuestra base. ¡Qué belleza! ¡Qué bonita está quedando!, ¿verdad? Bueno, llegamos a nuestra última vuelta, que sería la vuelta 23. Y en esta vuelta 23 vamos a poner un poco de atención porque es distinta. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a tejer 35 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces. 35, un aumento, 4 veces. Después nos van a quedar aquí para hacer 30 puntos y el último, que sería el 31, sería un aumento. De esta forma, nuestra vuelta va a acabar teniendo 180 puntos. ¿Bien? Esto tenemos que ponerle atención porque si no, luego los puntos no nos van a cuadrar para la cenefa que vamos a hacer. Entonces tenemos que tener 180 puntos. Las dos siguientes vueltas serán de un punto en cada punto de 180 puntos. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí tarea. Vamos a hacer la vuelta esta con los aumentos, los aumentos que ya les he comentado, y luego las dos siguientes vueltas de un punto en cada punto y el cuerpo de la mochila va a empezar a subir. Bueno, pues una vez hechas ya esas dos vueltas que hemos dicho de un punto en cada punto, vamos a comenzar ya con esta cenefa. Comenzamos con la cenefa. Hacemos este último punto y cerramos. No lo acabamos de hacer. Tenemos aquí dos lazaditas. Aquí. Y entonces ahora cerraríamos ya con el color con el que vamos a tejer. Vamos a hacer 2 puntos en este color coral. Este segundo no lo acabamos, lo vamos a cerrar de vuelta al negro. Y a continuación hacemos 24 puntos. Vamos tejiendo 1 y 2, así hasta 24. El que hace 24, cambiamos de nuevo a coral, cerramos en coral y tejemos 2 puntos, 1 y 2. Este segundo cerramos en negro. Y volvemos a repetir 24 puntos. Esta secuencia la vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. A ver, les cuento lo que hice. Finalicé toda la vuelta con la secuencia de 24 puntos en negro, 2 en coral. Pero cuando he llegado a este último, aquí en este tramo ya no hago 24, sino he hecho 22 para comenzar ya con la secuencia de 6 puntos en coral. A continuación haremos 20 puntos en negro y 6 en coral, y eso lo vamos repitiendo. Bien, yo aquí ya finalicé la vuelta. Ahora comenzamos con la vuelta 5. Vamos a tejer 18 puntos en negro, o lo que es igual, vamos a ir tejiendo hasta llegar 2 puntos antes del comienzo del color coral.
Perdón, he dicho antes 18, pero son 16. A ver, el que hace 16 cambio a coral. Hacemos 2 puntos en color coral. 1, 2 sobre los negros de la vuelta anterior y 2 más sobre 2 coral de la vuelta anterior. Aquí cerramos con violeta y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos a coral, hacemos 4 puntos. 1, 2, 3. El cuarto cerramos en negro. Y ahora tejemos en negro de nuevo 16 puntos hasta llegar al siguiente motivo. Y eso lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la vuelta. Bien, pues así es como está quedando. De momento lo vamos a dejar aquí y continuamos en el video 3. Así pues, cuídense mucho y nos vemos en el 3. Hasta luego.